Hola amigos, yo soy Shane Green, autor de un nuevo libro que ha salido, Punk y Revolución, 7 interpretaciones de la realidad subterránea, que ya salió en Estados Unidos y está por salir próximamente acá en Perú con la editorial Peso Pluma. Y hoy día tengo el gusto de estar acá en un lugar no revelado, con el entrañable amigo de siempre, Huicho García. En Arcos. ¿Qué tal, Huicho? ¿Cómo estás? Bien, empezando este nuevo año, espero que mejor que el anterior. Sí. Como siempre decimos, Podría ¿no? ser, o tal vez no. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Oye, Huicho, ¿qué te parece? ¿Qué esperas de este libro que está por salir acá en Bueno, Perú? de hecho espero que aclare y nos ilumine acerca de algunos aspectos de este movimiento subterráneo del que tanto se ha hablado, del que tanto se ha escrito, pero que también nos ha dejado muchas sombras, muchas, ¿cómo podría decir?, puntos ciegos, porque yo que estuve ahí, digamos, en el meollo, Sí. estuve y no estuve, porque mi visión del movimiento era una y era tantas visiones como gente había metida. Entonces, cuando yo a veces me pongo a conversar con gente que estuvo ahí en ese momento acerca de las cosas de los conciertos, inclusive de la posición de cada quien tenía una visión totalmente distinta. Inclusive dentro del mismo Narcosis, si tú ves la historia contada por los tres por separado, cada uno te cuenta una historia totalmente distinta. Era Claro. una época demasiado, no sé, fuerte, ¿no? O sea, era, bueno, el terrorismo por un lado, el terrorismo estaba por el otro, la situación económica, el no future absolutamente enquistado en todos nosotros. Entonces, hacer música, hacer arte fue para nosotros una salida. Y cada quien la tomó como pudo, como quiso o como simplemente le provocaba hacerlo. Y yo creo que este libro podría ser una llave como para al menos entender, sostener y sobre todo aclarar algunos puntos que no creo que sean aclarados nunca del todo, ¿no? Pero al menos nos va a dar una visión, es lo que yo espero, una visión un poco más amplia y sobre todo más académica. Sí, justamente hablando de eso, y si te digo, por ejemplo, uno de los objetivos del libro ha sido, obviamente, emplear todos los recursos que yo tengo como antropólogo, como intelectual, como académico, pero a la vez no dejar de ser punk. Totalmente. Es decir, escribirlo con algún tipo de estilo y una voz que también se puede decir es hasta subterráneo. No sé qué te parece, si es posible crear ese puente entre el mundo académico y el discurso punk, ¿no? La estética punk. Absolutamente, porque finalmente, o sea, todos éramos jóvenes y decíamos barrabasada y media y bueno, estábamos un poquito buscando un camino dentro de toda la mierda que era el sistema en ese momento. Y justamente por esa, no sé, juventud o lo que quieras llamarle, hicimos muchas cosas a veces en teoría prohibidas o lo que sea, y había cierta, pues obviamente, aversión por, digamos, lo establecido. Y yo creo que con lo que he leído, de lo que vengo leyendo ya del libro, hay justamente ese lenguaje está inscrito ahí, ¿no? O sea, el lenguaje subversivo, el lenguaje, digamos, en contra, digamos, de lo establecido. Y me parece que está bien, porque finalmente ese era el lenguaje y la forma como queríamos, digamos, presentarnos y enfrentarnos frente a una cosa que nos estaba oprimiendo, que sentíamos que nos oprimía, ¿no? Que era el sistema, en fin, la realidad de ese momento del país. Entonces yo creo que más bien haber adoptado ese lenguaje va a ayudar no solo a su comprensión, sino también a su explicación. Sí. Y ahora que te he mostrado lo que va a ser el diseño para la edición peruana, que obviamente es una referencia muy clara a Mariátegui, ¿qué te parece? O sea, que el libro esté en diálogo directo, digamos, Me con parece Mariátegui. buenísimo, porque no solo es una alusión directa, digamos, a uno de los libros más importantes, justamente acerca de un análisis y un ensayo sobre la realidad peruana de esa época, y de todas las épocas en realidad. Sí, porque hay gente que no lo quiere ver así, pero bueno, inclusive un pariente dice yo. Sí. Pero me parece bacán, porque finalmente de lo que se habla justamente es de la interpretación de una realidad peruana, limeña en ese momento,
pero que se estaba dando, digamos, era una reacción limeña, por último, a un problema nacional que no queríamos ver como limeños. No decía, sí, claro, el terrorismo, ay, sí, la guerrilla, etc. Y no la vimos hasta que realmente nos tocó. Sí. Y eso era importantísimo, o sea, cuando realmente ya no podíamos salir a la calle o salíamos sin saber si íbamos a llegar vivos o muertos, decíamos, mierda, esta huevada es una guerra, y recién nos damos cuenta, ¿no? Y yo creo que justamente darle esa prioridad a una imagen de ensayo peruano, digamos, tiene que ver con eso, con que muchas veces en Lima estamos un poco ciegos con respecto a lo que pasa en otros sitios. Ahorita mismo nomás, el país está en sequía, pero nadie habla del asunto. La sequía es en otro lado, como está lejos, no existe, ¿no? O sea, como bueno, yo soy vegetariano, ¿no? Pero como cuando los, digamos, los no vegetarianos comen carne y dicen, o si no mujer no es vaca, me lo como igual. O sea, es lo mismo, no ves la realidad, porque no es tu realidad en ese momento, pero es la realidad de otros compatriotas. Entonces, esa miopía que tenemos generalmente por toda esta onda del centralismo que hasta ahora no se va lento, pero se va, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con que no tenemos un concepto de país, de una totalidad. Y esto yo creo que va a ayudar también, tiene que ver con el darnos la conciencia de que somos un solo país y que la realidad es del país y nosotros somos parte de ese país, a pesar de ser la capital absolutamente separada del resto. Claro. Y una última pregunta, así lo casa. Y no es necesariamente planteamiento mío, porque en realidad había varios artistas de ese entonces, de los años 80, que también con una relación muy fuerte con la escena subterránea, que planteaban la posibilidad de que Mariátegui mismo tenía su lado punk. O sea, si no fuera un hombre de los años 20, sino de los años 80, hubiese sido un subte más. ¿Qué te parece? Eso me parece bajísimo, porque finalmente toda revolución es una búsqueda de cambio frente a algo que no funciona. Y todo revolucionario de alguna manera podría considerarse un punk, porque finalmente el punk, claro, el inicial, digamos, yo considero que hay mucha gente que habla, ¿no? Que los hay, que son cojudes. Me parece que el rock and roll en sus inicios fue punk, simplemente porque se enfrentó a una realidad musical totalmente distinta. Aparte tenía que ver con que eran raíces de música negra, de música no radiable. Entonces, o sea, básicamente yo creo que todo intento de cambiar algo que ya es obsoleto, no funciona, o simplemente está, digamos, al servicio de una minoría o lo que sea, es de alguna manera revolucionario y por tanto punk. Así que claro. estoy de acuerdo. Claro. ¿Y alguna otra cosa que quisieras agregar? Nada, que salga el libro ya, que sea un éxito y sobre todo que lo lea ese señor pariente. A ver qué opina, me interesa saber su opinión. Bacán. Oye, muchas gracias, Huicho, ya estamos en contacto. Gracias, Chichen. Bacán.